Continuando con nuestro diálogo con los aspirantes a la presidencia de la República, esta semana hablamos con Luis Eduardo Garzón, el candidato de las minorías. Representamos sectores de las negritudes importantes que buscan no solamente encontrar su valor ético y étnico, sino su historia también. Segundo, hay sectores que se mueven y se visibilizan aquí en esta campaña, como las mujeres y su trabajo de género, pero también su relación con su identificación de los problemas económicos y su valor. Los sectores de izquierda excluidos, los sectores independientes y movimientos sociales, sectores que normalmente a la gente le da miedo decir que existen, pero que están ahí. Los movimientos gay, que han adherido algunos de ellos movimientos a la campaña. Es decir, lo que estamos diciendo es que del conjunto de exclusiones estamos tratando de incorporarnos a hacer toda una novedad en la política, no por novedad, sino por la necesidad de asumir gobierno, asumir poder, pero sobre todo, asumir la necesidad de que todos lleguemos en este país a la tercera vuelta. Y en mi opinión, la tercera vuelta va a ser la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí no ha habido descentralización en Colombia, aquí todo pasa por Bogotá, y es mentira, es que hay descentralización, y lo cierto es que el país se está desmembrando. Este país es primero paisa que colombiano, caleño que colombiano, costeño que colombiano, y a mí me impresiona eso porque las regiones están tomando una dinámica propia, por encima incluso del propio Estado Nacional. Lo que nos corresponde entender es esa lógica que hace que el país no pueda seguir negado a que las regiones existen, la cultura, su comida, su identidad, pero sobre todo su política fiscal, su política de gobierno. Yo realmente creo que hoy es clave trabajar eso. Hay 6 estados en los Estados Unidos que han reconocido la marihuana como cultivo alternativo, como cultivo productivo, como cultivo industrial, y viven, entre otras cosas, de esos cultivos. Usted recuerde cuando nos dijeron a nosotros que éramos marimberos en el 75, cuando en vez de glifosato, que es el que nos meten ahora en la fumigación, nos metieron el paraquat. Y ahora fíjese que la doble moral conduce a que los Estados Unidos resuelvan ese problema y nosotros no tenemos posibilidad de sembrar un cultivo de marihuana, porque eso es un tabú. No, es que nosotros no estamos diciendo vendemos el vicio, promovemos la legalización del vicio. Al contrario, decimos de haber controles de salud pública, debe ser para qué sirve eso, si se necesita desarrollar proyectos alternativos. Pero a mí no me preocupa la estigmatización, yo lo he dicho permanentemente. Yo creo que así fue estigmatizada la gente que planteó la legalización del tabaco o la legalización del alcohol a comienzos del siglo pasado. Tenemos que decir cuál es la vocación estratégica de este país. Si la vocación estratégica sigue siendo el café, trabajamos para desarrollar el café, pero si no es esa, ni es el petróleo, digamos cuál es la vocación estratégica. Vamos a hacer palmeros, vamos a hacer caucho, o qué vamos a producir para que uno sepa exactamente qué tipo de educación forma, y en ese contexto mirarlo con la región. Y por último, yo creo que hay que reivindicar cosas que sucedieron durante la década del 80 y 70 en el debate de qué tipo de educación se requiere. Aquello de que hay que buscar la vocación de la gente, si necesita humanidades o si necesita carreras técnicas, en el menor tiempo es posible, es decir, en el 9º nivel nosotros ya podíamos estar mirando eso. Por eso nos parece clave discutir todo esto, pero la inversión tiene que hacerse en correspondencia a saber dónde sale la plata. Y aquí que no me digan mentiras los que están diciendo vamos a hacer sin decir de dónde van a sacar la plata. Nosotros decimos la plata está en el tema de la deuda externa. Negociación política es discutir las agendas que tiene las FARC y el ELN, que entre otras cosas son agendas mucho menos trascendentales que la que tiene el País Vasco en España, o la gente de la ETA, porque allá es media España y media Francia. Aquí es discutir la elección popular del procurador, Congreso unicameral, que entre otras cosas, eso es lo que propone el doctor Uribe Vélez, que hace igual a lo que proponen las FARC, y el tema de la regionalización del país, que lo mismo que propone Rodrigo Rivera lo propone el ELN. Entonces yo digo que ese tema de las agendas son claves. Y eso nos diferencia porque nosotros no le vamos a hacer culto a la guerra como alternativa única en relación a la solución del conflicto. Ni la vía de la rendición, porque no creo que con ese discurso más de uno nos ha acomodado durante bastante tiempo ese eslogan y seguimos en la misma, o la vía de la insurrección. Yo no creo que la guerrilla esté en condiciones de tomarse el poder y ese escenario
lo único que significa es negociación política. Yo pienso que aquí hay una guerrilla que yo considero que tiene muchos actos que para nada pueden legitimar su accionar. Machuca, o ataques contra la población civil, o la voladura de oleoductos, o la voladura de torres. Esos actos, o el secuestro de la gente. Pero yo voy a decir esto, el día que le demos el carácter de terrorista de Colombia a eso, apague y vámonos, porque francamente, ¿para qué negociación? Ahí pasa a ser complementario el Caguán, pasa a ser complementario el sur de Bolívar, y más bien entonces hacemos el ejercicio de las guerras que cada uno justificará a su manera, en donde todo vale, desgraciadamente, para el conjunto de los colombianos. El tema de empleo para nosotros significa ni más ni menos tocar al capital financiero. Las tasas de intermediación son supremamente altas. 21 puntos, eso en Europa y en Estados Unidos, el máximo nivel de intermediación es 28. El 3 por mil, ¿para qué ha servido? Lo que creo es que ese 3 por mil podemos la mitad utilizarlo en subsidio al desempleo. El problema de que en Colombia se importa todo menos narcotráfico para el campo. 24 de cada 100 colombianos están en el campo. El cuento de que el país se ha urbanizado es mentira, aquí se ha ruralizado lo urbano. Es decir, la gente llega allí por razones de la guerra, por las razones de la economía, a la ciudad. Hay que devolverle al campo con seguridad y con empleo y con seguridad alimentaria. La necesidad de trabajar la jornada de 40 horas. Francia redujo la jornada laboral y redujo la mitad de los índices de desempleo. El tema de la deuda en Colombia, deuda externa e interna, es necesario discutirlo. Cuando uno lleva la mitad del presupuesto, tiene que renegociarse esa deuda. No estoy hablando de moratoria, no estoy hablando de no pago la deuda, no estoy hablando de consignas estrategistas, estoy hablando de cosas posibles, que si la banca internacional entiende las circunstancias colombianas, podemos apostarle. Si la deuda interna que hoy tiene el país, que es las 2/3 partes del conjunto de la deuda, la compra el Banco de la República y emite, que es lo que hemos venido pidiendo permanentemente, se liberan egresos del 25% del presupuesto nacional. Es decir, a ese capital privado se le compra la deuda que tiene de la deuda colombiana, y eso baja los intereses son más altos, más bajos, los tiempos de pago son mucho más dispersos. Porque no tengo grado de paja, porque somos un proyecto colectivo, porque estamos viendo las cosas con mucha claridad, porque tenemos la autoridad de haber dicho muchas de las cosas que han pasado durante toda esta etapa, porque tenemos capacidad de la autocrítica y porque sobre todo estamos dispuestos a encontrar puntos de referencia, puntos de convergencia con otros sectores que nos permitan articular un nuevo país. Por eso creemos que somos la opción y la posibilidad.